tuviéramos otro combustible, no ensuciaría el aire. Y podríamos usar esta máquina maravillosa. Entonces va a ser probablemente el hidrógeno. El hidrógeno puede funcionar en lugar de esto. Vamos a contarle. Wow. Ya, está bien. Entonces, ya ven ustedes que es una maravilla realmente lindo el motor de explosión, combustión interna, y también por el hecho de que funciona muy rápido. ¿Cuántas vueltas creen que da el motor de combustión interna por minuto, RPM? A ver, vean si pueden encontrar en alguna parte a qué velocidad se mueve esto, porque cada 2 vueltas tiene que ser un ciclo completo y todo tiene que aparecer en su momento preciso. La entrada, la compresión, la chispa, todo. Entonces, parece que no puede ser más rápido esto. A ver, averigüen a qué velocidad da vueltas ese motor. Vamos a compartir la lista y muy rápidamente vamos a pasar. Entonces, lista para ver quiénes están. ACBI. Estamos todavía bueno, lamentablemente no hemos echado a andar estamos sin grabación, o sea que no está grabado el motor. ACBI. ACBI no sirve el micrófono. Dijo que su micrófono no sirve. Que mi micrófono. ACBI. Presente dice, pero no sirve su micrófono. No sirve el micrófono. Habló en el grupo, Inge, ahí en el chat del Zoom. Ingeniero, el compañero ACBI está presente, solo que del compañero nada su micrófono, de usted está bien. ¿Micrófono está bueno? ¿Ese? Sí, usted se escucha perfectamente. Ya. Entonces, los que no escuchan quiere decir que tienen algún problema con su audio. Alarcón. Presente, ingeniero. Alfaro. Presente, ingeniero. Álvarez. Presente, ingeniero. Presente, Álvarez. Anse. Ardaya 1. Ardaya 2. Presente, ingeniero. Ardaya 1. Ardaya 1, Ardaya 2 no está. Ábalos. Ayala. Presente, Ayala. Ábalos, no. Entonces, presente, Ayala. Vanegas. Presente, ingeniero. Bush. Presente, ingeniero. Bush. Capia. Castro. Presente. Celaye. Choqueticla. Collazos. Columba. Presente, Columba. Pero que todos lo dicen aquí por acá, calibrador. Y que hemos visto que hay los normales que tienen extremidades para medir exteriores, extremidades para medir interiores y también una extremidad para medir profundidades, profundímetro. ¿No? Ya hemos visto cómo se hace para leer, para colocar correctamente. Espero que los que están haciendo motores ya hayan aprendido también, ahí en la clase les hayan mostrado cómo se hace. Deberías repartir a cada uno un calibrador y un micrómetro para que aprendan a manejarlos durante la clase, ¿no? Entonces, eso sería el pie de rey. Hemos hecho también ejercicios. Para los que recién están viniendo, entonces tienen que comprarse un texto de tecnología mecánica. Estamos haciendo todo en base al texto de tecnología mecánica. Vale apenas 39 bolivianos y está para comprarse en la fotocopiadora AAA en la avenida Bush, la entrada al medio, la que tiene semáforo.
Si ustedes cruzan por el semáforo al frente y caminan unos 20 pasos a mano izquierda, entonces van a encontrar esta fotocopiadora. Entonces, para que se compren temprano, a tiempo, para que lo usen. Si el libro no se usa, no sirve para nada, porque algunos lo van a comprar, no sirve para nada. Esto es para que ustedes aprendan dónde están las cosas y que para que aprendan mirando los dibujos. Entonces, también les dije que deberían comprarse un cuaderno donde trabajar, donde anotar qué es lo que vamos haciendo en las clases, etc. ¿Ya? Entonces, eso es el texto de... Y hemos visto ya entonces todo lo concerniente al pie de rey. Algo que hay que decir del pie de rey. Aquí, por ejemplo, este pie de rey, hemos visto que tiene dos escalas abajo, la escala de milímetros, se puede ver que son milímetros, ¿no? Y que los números no son números de milímetros, los números son de decímetros, o sea, perdón, centímetros, ¿no? Esto es 1, no, esto es un decímetro, 2, 3, 4, 5, son decímetros. Todo, o sea, no, 10 milímetros tiene, esto es un centímetro, estamos muy mal. Entonces, estos números grandes son centímetros. 10 milímetros hacen un centímetro. Entonces, Ingeniero, perdón que lo moleste, pero ¿podría grabar la clase, por favor? no estoy grabando. Me parece que no. Recording in progress. Ya, Así es. entonces, hay que fijarse bien en todos esos detalles, porque si no, uno va a leer mal. Entonces, la unidad más chiquitita entre dos unidades es el milímetro. O sea que cuando decimos la escala del pie de rey está en milímetros. Sin embargo, estas letras aquí arriba están en centímetros. Cada 10 milímetros es un centímetro. Entonces, 1, 2, 3 centímetros, 30 milímetros, 40, 50, 60. Entonces hay que aumentarle un 0 para que esté en milímetros, 180 milímetros. Arriba hay una escala que es una escala de, ya se ve, entonces aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, 4, entonces si nos movemos más o menos 25 milímetros así, una pulgada, porque la escala de arriba son pulgadas. ¿Ya? Si nos fijamos, esto debe tener unas 50 divisiones. Tiene que cerrar su micrófono. Entonces, una cosa característica del pie de rey del calibrador es que en un calibrador cualquiera uno puede medir desde 1 milímetro en el mismo instrumento y medir, claro, sí, tiene la regla hasta aquí, hasta 50, esta reglilla no puede salir hasta los 50 porque toda esta parte tiene que estar encima del cuerpo, pero puede medir unos 42. Entonces, desde 1 milímetro hasta 420 milímetros, uno puede medir con el mismo instrumento. Eso es algo característico. Y los más grandes de estos calibradores tienen 1500 milímetros, o sea, bien largos para leer cosas bien grandes también, ¿no? Y en esos uno puede medir desde 1 milímetro. Claro, con cuidado, pero puede medir desde 1 milímetro hasta los 1490, digamos. Y aquí desde 1 milímetro hasta los, si tiene la regla de arriba, tiene 300 hasta los 270 puede medir. Entonces, eso es característico del pie de rey. Dijimos que los pies de rey, los calibradores electrónicos tienen algunas ventajas, pero también tienen un contador aquí en la parte gruesa de la reglita, tiene unas rayitas que tiene aquí un contador que va contando cuando pasa una de las rayitas, va contando y le aumenta 1, ¿no? Entonces, es un contador de rayitas, el que tiene acá. Y nosotros podemos cambiar la unidad de milímetros
a pulgadas. Entonces esto tiene un multiplicador, dependiendo de lo que se elija, el chip que multiplica o que, para que sean milímetros o pulgadas, ¿no? El número de rayitas que van pasando. Después tiene un cero que se puede cerar en cualquier parte, y eso dijimos que se utiliza normalmente para usarlo como un calibrador, para calibrar. Si vamos haciendo piezas y las piezas tienen que tener 153,50 milímetros, entonces abrimos estos 153,50 y ahí le ponemos un cero. Entonces de ahí lo que midamos va a ser con relación a la pieza exacta, que debe tener 150,53. Si medimos de menos, va a ser que la pieza es muy chica. Si medimos de más, ¿no? Pero entonces, por eso es que este se puede usar como un calibre, como un calibrador, porque ya dijimos que hay dos actividades. La una es medir, que nos da la cantidad de milímetros o la cantidad de pulgadas que tiene un objeto, pero también se puede calibrar, que es comparar. Entonces nosotros vamos a comparar con esta abertura, y esta lectura no nos va a dar la cantidad de milímetros que hay, sino que solamente la desviación, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces hemos dicho que también, a pesar de ser muy conveniente, no hay en todas partes, y normalmente la mayor parte de los talleres tienen todavía de este tipo de pie de rey, de este tipo de calibrador, y van a seguir teniendo. Aquí esta segunda parte que tiene después de la reglilla, tiene esta segunda parte que es para mover muy lentamente la reglilla. ¿Para qué? Para calibrar también. Entonces, yo quiero poner aquí que tenga que el tercero que esté contra 43,29. Entonces, si lo hago con mi dedo nomás, probablemente me voy a pasar para un lado y para el otro. Entonces, ¿qué hago yo? Fijo esta parte y las reglillas se van moviendo. Esta es una ruedita. Yo voy dando vueltas a la ruedita para un lado o para otro, dependiendo de dónde quiera yo desplazar el cero, pero se desplaza muy lentamente. Entonces, con eso ya no nos pasamos. Llegamos justamente a donde queríamos, y cuando llegamos ahí podemos fijar también la reglilla. Entonces, para eso se utilizan estos calibradores con la parte que es de movimiento lento, preciso. El segundo instrumento que vamos a ver se llama el tornillo micrométrico. Ese también le llamamos simplemente el micrómetro, pero el completo es tornillo micrométrico. Y dice, después del pie de rey, es uno de los instrumentos de medición de longitudes más utilizados en los talleres metalmecánicos. Sin embargo, el tornillo micrométrico puede alcanzar una precisión muy superior a la que puede alcanzar un pie de rey. El antecesor, así el que se dio idea de cómo se podía hacer un instrumento de lectura muy fina, fue un armero, probablemente alguien que trabajaba con estas prensas, estas prensitas que hay en todos los talleres, no solamente talleres metalmecánicos, sino talleres de madera. Utilizan estas prensas cuando quieren, por ejemplo, quieren mantener dos partes juntas mientras se seca el pegamento. Entonces, para mantenerlas juntas, se utiliza esta prensa. Se ponen las dos partes juntas aquí y se las aprieta. Y se las deja una media hora, y después de eso ya se ve si se secó, entonces se puede sacar. Entonces, esto que tiene una ventaja, tiene aquí una herradura y tiene uno de los extremos no se mueve, y este otro de los extremos va avanzando o va retrocediendo, dependiendo de cómo movamos el tornillo. Este tornillo tiene aquí un hilo que llamamos el hilo del tornillo. Cada vez que el tornillo da una vuelta, se mueve una vez el paso. O sea, los tornillos tienen lo que se llama el paso, que se va moviendo. ¿Cuánto se mueve? Un paso. Igual que las personas cuando se mueven,
da un paso, dos pasos, tres pasos, de paso en paso. Aquí también, cuando se da una vuelta, se mueve una vez una de estos hilitos. Se hace una segunda vuelta, dos, una tercera vuelta, tres. O sea que si nosotros contamos cuántas vueltas hemos dado, podríamos saber qué distancia hay de aquí para acá. O si comenzamos con estas dos superficies, la fija y la móvil, en contacto, entonces nos vamos alejando, contamos cuántas vueltas nos hemos alejado y sabemos qué distancia de esta abertura, ¿no? Entonces, eso le dio al señor que se inventó, le dio la idea de que esto podría utilizarse como un instrumento para medir, que tenía todo lo indispensable como para convertirse en un instrumento de medida. Entonces, la idea dice, un tornillo o un perno, este es un perno, también se llama tornillo, se desplaza a una distancia fija a cada vuelta. Y entonces lo que sí hay que dar, tiene que quedarse una parte quieta, que es la tuerca. Normalmente los tornillos tienen las tuercas acá, y esta ya la han alargado para que se convierta en la herradura, ¿no? Le han hecho la jeta a la tuerca de manera que se puede mantener esto quieto mientras se da vueltas el tornillo, a un lado por otro. Y este tornillo tiene una cabeza hexagonal, de manera que si nosotros ponemos una llave aquí, podemos ir contando con la llave cuántas vueltas vamos dando. Entonces, tomando la idea de esta prensa, que es una prensita manual, en un tornillo micrométrico diseñado para medir longitudes, la punta del perno constituye el palpador móvil y su parte posterior, la de la punta de la herradura, correspondiente a la cabeza del perno, se prolonga hacia adelante para convertirse en un cilindro. Allá, la parte posterior, o sea que el cilindro tiene una parte delantera donde va a estar, tenemos dos palpadores, el fijo y el móvil. Este va avanzando y subiendo, y en la parte posterior este tiene una cabeza. Entonces, así como en la tuerca se la ha deformado para que forme aquí esta herradura para contener el palpador fijo, esta tuerca también se la va a deformar. En realidad la tuerca se la va a deformar para atrás y se va a hacer como un tubo, y por dentro de ese tubo va a ir el tornillo. Y encima de ese tubo vamos a anotar entonces las unidades para saber cuántas vueltas ha dado, para no tener que contar así con la llave. Entonces esto se prolonga hacia atrás y se lo hace hueco. ¿Ya? Y la cabeza del tornillo se la prolonga hacia adelante, encima de esa otra que hemos puesto aquí. O sea que la tuerca se va hacia atrás y hueca para que por dentro pase este tornillo. Y la cabeza del tornillo se alarga hacia adelante, hueca también. Va a ir tapando a la otra parte, va a ir por arriba, encima de la otra parte, y se llama el tambor. Entonces el tambor, si nosotros adelantamos el tornillo, va cubriendo la escala que va a haber acá, y si andamos hacia atrás, van a ir apareciendo el número de unidades de longitud que hay entre una extremidad y el otro. Entonces, su parte posterior se prolonga hacia adelante, una capucha, para convertirse en un cilindro que se llama tambor graduado, un tambor graduado solidario que al avanzar girando determina la lectura de las unidades enteras de la medición y las unidades de fracción de vuelta de la punta del tornillo. Aquí está medio difícil de ubicarse todavía. Vamos a mirar. Este ejemplo se está mirando por adentro y tenemos este tornillo, palpador fijo, palpador móvil, tenemos la herradura. Entonces aquí esta es la cabeza, aquí esta es la tuerca que se ha convertido en la herradura, por un lado, y aquí arriba le han puesto la escala principal. Aquí le han pintado, esa es la que está aquí, la han cortado para que
para ver el tornillo que está adentro, pero es parte todavía de la tuerca. La tuerca se ha ido para adelante para formar la herradura y se ha ido para atrás para formar este tubo. Y dentro del tubo está el tornillo micrométrico. Y la tuerca, por otro lado, ha avanzado hacia adelante con una tapa. Este se llama el tambor. Entonces, fíjense que cuando movemos de manera que se meta para adentro, va a ir tapando las unidades. Cuando esté en cero, va a estar en cero y se va a ver apenas una rayita. Cuando demos una vuelta, se va a ver la rayita de abajo. Porque estas rayitas tienen que ver con el paso del tambor, del tornillo, ¿no? O sea que el tornillo tiene un paso que es o 1 milímetro o medio milímetro. Normalmente el tornillo métrico tiene un paso que es medio milímetro. O sea que solamente avanza medio milímetro cuando da una vuelta completa. Entonces aquí han hecho una graduación arriba en milímetros y abajo también en milímetros, pero corrida en medio milímetro. O sea que se han avivado y en realidad esta escala completa es una escala de medio milímetro. No es una escala de milímetros, la de abajo es de milímetros, la de arriba es de milímetros, pero completas como están, como la una está corrida en medio milímetro, completas las dos, constituyen una escala de 0,5 milímetros. Entonces el tornillo, este tornillo adentro, tiene un paso que es de 0,5, de manera que cuando da una vuelta completa se ve la rayita de abajo. Si da otra vuelta más, se ve la rayita de arriba, 1 milímetro. Si da 3 vueltas, se ve la rayita de abajo. Con 4 vueltas se ve la rayita de arriba, ¿no? O sea, serían 2 vueltas para 2 milímetros. Perdón, 4 vueltas para 2 milímetros y así sucesivamente. Entonces, con esto ya podemos medir en vueltas completas, en medios milímetros completos, ¿no? Cuando son vueltas enteras. Porque una vuelta entera, la rayita de abajo, otra vuelta, la de arriba, la de abajo, la de arriba. O sea que ya podemos medir en medios milímetros. Pero además aquí, como esto es, va contra, se puede mirar contra el fiel de esta raya que hay aquí al centro, y le han hecho, se puede dividir en la cantidad de divisiones que uno quiera para dar una vuelta. Si quiere en cuartos de vuelta, ¿no? Si dividimos en cuartos de vuelta, entonces van a ser medio milímetro más un cuarto de vuelta, que sería la mitad de medio milímetro, 0,25, y la mitad 0,125. O sea que si dividimos en 4 partes, 4 rayitas, le hacemos al tambor, si movemos una cuarta parte de vuelta, eso es 0,125. Podemos leerlo aquí. Entonces, los tambores tienen 25, tienen 50 rayitas en el tambor. Y lo que sí, estos tienen una gran diferencia con relación al pie de rey. Este micrómetro solamente mide de 0 a 25 milímetros. Si es americano, de 0 a 1 pulgada. El que viene mide de 25 a 50. El que sigue de 50 a 75. O sea que si uno quiere tener micrómetros, tiene que comprarse la serie completa. Porque no hay ninguno como el pie de rey que mide todito completo, ¿no? Este mide desde 1 milímetro hasta 300 milímetros. No, este no. Este mide de 1 a 25 solamente. De 0 a 25, y el otro de 25 a 50, y el que sigue de 50 a 75. Entonces, uno tiene que comprarse. He visto el señor que tenía su torno ahí, tenía cualquier cantidad, una caja de micrómetros también, para usar el correspondiente. Entonces, ¿qué más tiene así para fijarnos? En realidad, esto tiene de malo. Aquí se va a poner la pieza que queremos medir. Entonces, dependiendo si aquí vamos a poner un tornillo de fijación. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos midiendo
En el motor ahí abajo estamos midiendo cuánto es la distancia, cuánto mide una parte, pero no podemos leer ahí, pues, porque es muy abajo. Entonces, la colocamos bien de manera que toque bien los dos lados y la fijamos con el tornillo y después lo sacamos con gran cuidado, sacamos el micrómetro y leemos afuera. Entonces, para eso sirve el tornillo de fijación. Por otro lado, como esta es si nosotros hacemos mucha fuerza aquí, lo podemos abrir un poco, ¿no? Algunos medio abultados que tienen una fuerza enorme y van empujando y empujando de manera que esta herradura se va a hacer un poco más grande. Y eso entonces va a falsear la medida. Ya no va a ser lo que dice aquí, 23,45 milímetros, sino que, claro, este lo empujó tanto que va a ser pasado de 45 a 52, ¿no? 23,52. Entonces, para evitar eso, la han dividido aquí y le han puesto esta perilla chiquitita. Entonces, cuando estamos midiendo, no se puede medir con esta perilla, sino con esta chiquitita. Y esta chiquitita, entonces, va haciendo que el tornillo avance hasta que llega a hacer una cierta fuerza. Y cuando hace una determinada fuerza, aquí tiene una chicharra, como la de la bicicleta, que resbala. O sea, que empieza a resbalar porque ya no se puede apretar más. ¿Sí? Entonces, ese es el micrómetro. Está dividida la cabeza, en el extremo de la cabeza lo han dividido en dos partes, de manera que el que tiene mucha fuerza no la puede ejercitar. Entonces, cuando llega, aquí tiene una fuerza determinada que hay que graduarla, y cuando llega a hacer esa fuerza, ya empieza a andar en vacío. Chilla, o sea, da vuelta y vuelta y vuelta la chicharra, pero esto ya no se mueve, ya no se fuerza. ¿Ya? Entonces, eso es así, funciona el micrómetro. Aquí en la parte de abajo, la herradura, la han hecho ya que tiene mucha precisión, parece este bichito. Le han puesto aquí una sustancia aislante. Esto es de acero pintado con una pintura también medio aislante, pero aquí en la parte de abajo, donde lo vamos a agarrar cuando estemos midiendo probablemente, entonces le han puesto unas piezas de plástico, unas piezas que son de un material que no es buen conductor de calor, porque claro, si calentamos, ponemos la mano aquí, que está 10 grados más caliente que el instrumento, también se va a agrandar la herradura, ¿no es cierto? Y vamos a tener aquí entonces el delta L por alfa por L por delta T, ¿no? Dependiendo de cuánto sea la parte que se ha calentado aquí, se va a alejar. Entonces, para evitar que tengamos problemas con la temperatura, se ha hecho así, ¿no? Se pone aquí un material que es aislante de la temperatura, en primer lugar, y también aislante de la corriente eléctrica, pero en principal de la temperatura. Algunos otros micrómetros no tienen este tornillo de fijación, tienen así un tornillo excéntrico, tienen un anillo excéntrico. Entonces ese anillo excéntrico se lo puede girar en una dirección hasta que ya no deje que esto se desplace ni en ningún sentido. Y cuando queramos desplazarlo de nuevo, tenemos que soltar el anillo excéntrico. Los lectura, en el caso de los micrómetros corrientes sin nodo, la apreciación del instrumento corresponde a la apreciación del tambor. Aquí esto parece la apreciación del pie de rey, ¿no? Que es U partido por N, donde N es el número de divisiones del nonio y U es la distancia entre dos unidades de la regla principal, ¿no? Entre dos rayitas de la regla principal.
Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la misma U partido por N. Pero aquí no hemos visto ningún nonio, ¿no? Aquí no hay nonios. Aquí hay vueltas, cada una rayita es una vuelta entera, y después hay partes de vuelta. Entonces, podemos calcular nosotros, dependiendo de cuánto tenga el tambor, o sea, cuánto tenga el tornillo, digamos que un tornillo va a ser 0,5 milímetros, entonces U vale 0,5. Y aquí le han hecho 50 rayitas. Entonces va a ser 0,5 partido por 50, va a ser entre rayita del tambor. Entonces la aproximación del tambor va a ser U partido por N. O sea que igualito que la del pie rey, pero con una causa distinta, ¿no? Aquí son las unidades, que es lo que avanza una vuelta completa el tornillo, avanza, o sea que cubre una vuelta completa en U, ¿no? Si es un tornillo de métrico, U va a ser 0,5 milímetros. Y fuera de eso, N es el número de divisiones que tiene el tambor. O sea que si le hacen 25 divisiones, entonces va a ser 0,5 partido por 25, la aproximación del tambor. Y tiene, si U vale 0,5 y N son 50, entonces lo van a hacer, digamos, de manera que nos dé un número interesante, ¿ve? Donde U es la división menor de la regla principal y N es el número de divisiones del tambor. En instrumentos que usan unidades métricas, la regla principal se divide normalmente en medios milímetros y el tambor en 25,50 partes de vuelta. Por ejemplo, si la regla principal se encuentra graduada en medios milímetros, U vale 0,5. Y el tambor tiene 50 divisiones, entonces 0,5 partido por 50. 0,5 partido por 50, si multiplicamos arriba y abajo por 2, va a ser 1 partido por 100, 0,01. O sea que fíjense que este micrómetro, que es un micrómetro corriente, común y corriente normal, tiene una aproximación del tambor, leyendo con el tambor, llegamos a un centésimo de milímetro. Y entonces, esto nomás ya hace que el micrómetro sea el doble de preciso que el mejor de los calibradores, el pie rey. El mejor calibrador llega solamente a 0,02 cuando la reglilla tiene 50 divisiones. Entonces, y es en milímetros, ¿no? Entonces va a ser 1 partido por 50, que es un cincuentavo. Multiplicamos por 2, va a ser 2 partido por 100, 2 centésimos. Eso es lo mejor que logra el pie de rey, el calibrador. Y aquí el normal de los micrómetros logra 0,01, la mitad. O sea que es el doble de preciso. Adicionalmente, algunos le hacen un nonio. Y entonces ese nonio se lee contra las divisiones del tambor. O sea que ese nonio sí es U partido por N. Pero U son las divisiones de este tambor. Y aquí le hacen unas rayitas, 10 rayitas. De manera que sea, por ejemplo, U sería entonces las divisiones del tambor. ¿Cuánto vale? Aquí en este caso vale 0,01. ¿Y cuántas divisiones tendrá el nonio? Si el nonio del micrómetro es 10, entonces vamos a tener 0,0. Entonces, la lectura de un micrómetro sería A unidades enteras sobre la escala principal, B número de rayita en el tambor, viene graduado el tambor. Aquí, por ejemplo, este tambor tiene 0, 5, 10, 15, 20, 21, 30, 45 y el 50 es el 0, vuelta completa. Entonces tiene 50 divisiones. Entonces nosotros leímos cuántas. Entonces B por, y entonces aquí que hemos calculado la aproximación del tambor puede ser 0,01.
Aquí dice, si tenemos, por ejemplo, un nonio, entonces el nonio normalmente dispone de 10 divisiones, entonces va a ser la unidad 0,01 de la escala principal, va a ser U, y N va a ser 10, o sea que va a ser 0,01 partido por 10, un milésimo. Es decir, la apreciación del instrumento es de 1 micrómetro. O sea que este instrumento de verdad puede leer de micrómetro a micrómetro si tiene ese nombre. Si no, mide de centésima en centésima. ¿Ya? Entonces llega hasta 1 micrómetro. Aquí se puede ver, cuando está cerrado, tiene que aparecer el cero del tambor, justo con la rayita del cero de la escala principal. Aquí 6,5. Ese tiene los medios milímetros arriba, y abajo tiene 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Entonces tiene 5, 6 y 6,5. Como apareció la rayita de arriba, A son 6,5. Y sobre eso debería tener aquí alguna cantidad de divisiones, pero la raya 7 no termina de aparecer, entonces 6,5 exacto. Y el tambor está en 0. Claro que en ese caso, esta rayita debería estar recién apareciendo. Aquí, por ejemplo, así es como debería verse esto, ¿no? Tiene 6,5 y en la escala principal, entonces tiene 6 milímetros, como este, más la mitad de arriba que ya apareció, entonces se lee 6,5, más, entonces ahora se lee las cuantas rayitas del tambor, son 20, 25, 26. 26 rayitas. 26 partido por 100, 0,26. ¿Así? Entonces se suma 6 más 0,5 más 0,26, 6,76. Así se lee esto. Entonces aquí algunos ejemplos. Aquí este es un micrómetro en pulgadas. Entonces él dice de 6 a 7, o sea que en este micrómetro solamente se puede medir longitudes que sean más de 6 y menos de 7 pulgadas. Entonces este es 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8 y va a ser 6,9, no aparece todavía. Y entre cada uno hay 0,1 de pulgada. Entonces estas son pulgadas técnicas. Entonces del punto 5 al punto 6, del punto 6 al punto 7, hay 0,1 pulgadas entre número y número. Y están divididos en 2, en 4 veces. Entonces va a ser 0,1 partido por 4. ¿Cuánto da eso? 0,1 partido por 4, que abajo está, da 0,025 de pulgada. O sea que en cada división de la regla principal hay 0,025 de pulgadas. Si son 3 divisiones, son 50, 75, 0,75. 4 divisiones, 0,1, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 divisiones y un poco más. Entonces, estas 3 divisiones son 0,025 por 3. Aquí dice 0,8, 6,8 más 3 por 0,25 más, ahora habrá que ver el tambor en cuánto está, tiene 10, 11, 12, 13, está entre el 13 y el 14, entonces 13. 13 por 0,001. No, perdón, ese es este de aquí, ¿no? Este serían 6 pulgadas, 6,5, o ese también. Esto tiene 6,8, 6,8 hasta aquí, 6,8, este de aquí, más 3 divisiones de las 0,025, cada una mide 0,025 por 3, están ahí, más 13 por 0,01, suponiendo que entonces fuera 13, bueno, 13 está todavía por aquí, ¿no?
Entonces, este micrómetro que está en pulgadas técnicas tiene cuál es U del tambor. U del tambor no es un centésimo como el caso de los micrómetros métricos, ¿no? Los micrómetros métricos que tienen 0,5 su escala y 50 divisiones del tambor dan 0,01 la división del tambor. Cada división del tambor es un centésimo. En cambio, en la del micrómetro en unidades inglesas tenemos U, que va a ser 0,025, y el tambor está dividido en 25 partes, no está dividido en 50. Entonces tiene 10, 15, 20, hasta 25. Entonces 24 y 0. Entonces, como tiene 25 partes, va a ser 0,025 partido por 25. Y eso es 0, décima centésima milésima. O sea que aquí las unidades del tambor, entre una y otra raíz del tambor, hay un milésimo de pulgada. Y por tanto, la lectura del tornillo micrométrico en unidades ingleses, 6,8, aquí, 6,8, más 3 por 0,025, más 13 por 0,001. Sumando todo esto da 6 pulgadas, 888. 6,888 pulgadas. En el ejemplo B, este de aquí son medios milímetros. O sea que aquí también este tambor debe ser de 0 a 25, de 25 a 50. Entonces no está respetando bien eso, pero debiera ser de 25 a 50. Entonces, el primer pie de rey sería de 0 a 20, el primer micrómetro sería de 0 a 25. El segundo sería de 25 a 50. Entonces aquí no está bien respetado eso, pero bueno, no importa, lo usamos para aprender a leer. Entonces aquí tendríamos medios milímetros, porque arriba están los milímetros enteros y abajo los medios milímetros. O sea que sería 35, 36, y apareció el puntito, la rayita de abajo, entonces son 36,5. Entonces 36,5 tendríamos en la escala principal. Fuera de eso tendríamos ¿cuántos? Son 10, 9, 8. Tendríamos 8 en el tambor. Y en el tambor son 0,01. Entonces 8 por 0,01. Y en el nonio va a ser 0,01 partido por 10. O sea que va a ser 0,001. Una micra. Esto va a ser para este instrumento. La apreciación del nonio va a ser una micra. Entonces, si está, digamos que si está la que toca, una de estas micras, esa por ejemplo, es la que está correspondiendo con una del tambor, entonces la séptima. Entonces, 7 por 0,001. Sumando todo esto nos da 36,587. 36,587 milímetros. Dice que aquí, con este super instrumento, podemos medir micras con este nonio que tiene ahí fantástico, ¿no? O sea que los más precisos tienen un nonio y con eso pueden medir mucha más precisión. En este de aquí también es de medios milímetros, son de hasta el 50, tenemos 51, 52, 53 y medio o 50. Entonces en el ejemplo C dice A del tambor 0,5 partido por 50, este también tiene 50 divisiones y se ve que son medios milímetros.
Entonces 0,5 partido por 50, un centésimo. L es 53,0, o sea, 50, 51, 52, 53, no apareció todavía, la rayita no se ve. ¿Cómo hacemos para saber si apareció o no apareció? Con la lectura del tambor, si apareció, porque aparece cuando llega al 50, aparece, pero está lejos del 50, o sea que todavía está por aparecer, está como en el 30, cuando llegue al 50 va a aparecer, ¿no? Porque una vuelta es medio milímetro. Entonces, son 53 pelados, 5,5, son solo 53,0, más, ¿cuánto tiene? 29. 29 divisiones del tambor, 29 por 0,01. Sumando estas dos, da 53,29. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la forma en que se trabaja con el tornillo micrométrico. Hay distintos tipos de micrómetros. Vamos a mirar, este micrómetro de patas se parece a los pies de rey que conocemos, pero tiene solamente de exteriores. Este es un micrómetro, pero convertido solamente en profundímetro, porque solamente se pueden medir profundidades, ¿no? Con una apreciación del orden de un micrómetro, la lectura puede alterarse significativamente al intentar con mayor o menor fuerza girar el tornillo que lleva al portador móvil, por la deformación elástica tanto de la pieza que se mide como del tornillo micrométrico de gran longitud, y finalmente también del arco o herradura del cuerpo del instrumento, que abraza la pieza, esto es lo que os decía hace ratito, que abraza a la pieza media, en el caso de la medición de exteriores. Por ese motivo, los micrómetros están provistos de un sistema de embrague. ¿Ya? Cuando le hace mucha fuerza, entonces el embrague ya no deja de hacer más fuerza. Este embrague se activa al accionar el instrumento con una fuerza mayor a la permitida, ocasionando el giro masivo del manguito del tornillo, el manguito delgado, con lo cual se garantiza que todo el mundo ejerce siempre la misma fuerza sobre la pieza que se mide en todas las mediciones que se hagan. Tipos de micrómetros: sistema métrico de 25 en 25, 0,25, 25, 50, 50, 75, etc. Sistema inglés, 0 a 1 pulgada, 1 pulgada 2, 2 pulgadas 3. Entonces, el que quiere en su taller, claro que esto depende de con qué precisión trabajamos nosotros en nuestro taller. Si trabajamos solamente tornos normales, entonces el torno no llega al centésimo, ¿no? Menos al milésimo. Entonces, como no llega al milésimo, bastará que tengamos buenos comparadores. Bastará con que tengamos buenos calibradores, ¿no? Que miden hasta 2 centésimos. Eso es más, ya no le podemos sacar a un torno normal. En cambio, si tenemos otras máquinas, como por ejemplo rectificadoras o qué sé yo, o máquinas modernas que tienen una precisión mucho más alta, el torno es la fresadora, ¿cómo se llama? La fresadora que hemos visto del señor el otro día, es un torno, es como un torno, pero con fresadora también, ¿no es cierto? Porque en la cabeza puede tener herramientas giratorias. Entonces, ese tenía una precisión muy alta de micras, pero no es el caso normal de un torno, no cualquiera tiene un torno como eso. Este, por ejemplo, se ve aquí que tiene además su micra, ¿cómo se llama? Tiene su tambor y además tiene su nonio. Entonces, este nonio hace que sea más preciso. También podemos ir a ver, tienen de exteriores, de interiores, de profundidad, etc. Vamos a mirar, este es uno de interiores, pero grandes. Así, el interior se lo mide con este instrumento que parece un lapicero,
Cuando lo giramos hacia un lado se va abriendo, entonces aumenta su longitud. Si lo giramos para el otro lado, va disminuyendo su longitud. Entonces habrá que girarlo hasta que ya no se mueva aquí. Cuando no se mueva quiere decir que estamos en una longitud precisa. Y también tendrá una chicharra, pero cuando queremos apretar más, empezará la chicharra a moverse. También tenemos algunos instrumentos que nos ayudan. Este, por ejemplo, tiene una pinza que le ayuda a trabajar con más comodidad, ¿no? Este se tapa aquí todo lo que está haciendo, entonces tendrá un anillo de fijación. Este es el anillo de fijación. Cuando ha llegado a la medición correcta, tendrá que mover el anillo excéntrico para que se fije y ya no se mueva. Y una vez que está así, lo puedes sacar y leer. Este, en cambio, tiene la posibilidad, tiene también un anillo de fijación, pero tiene la posibilidad de tener todo despejado y ver con más seguridad si lo que está midiendo aquí es un diámetro. Porque aquí también tenemos el peligro de estar midiendo una cuerda parecida a un diámetro, pero no diámetro, ¿no? Entonces vamos a medir de menos. Tiene alargadores también con su aislante, de manera que al tomarlo no se alargue esta varilla y podamos entonces extender el campo de aplicación de cada uno de estos instrumentos. Y por último también tenemos lo que tiene patas para interiores. Entonces estos son de 2 patas y tienen el problema que, o sea, tenemos que saber leer bien para no leer una cuerda en vez del diámetro, porque el diámetro es la cuerda más grande. Pero si no nos fijamos bien, podemos estar midiendo una cuerdita que es más o menos parecida al diámetro, pero es más chica. Y hay otras extremidades que tiene también para medir tornillos. Estas extremidades, algunas tienen un pedazo de alambre. Pero este alambre que tienen no es un alambre cualquiera, no es un alambre para instrumentos de medición, que es muy preciso, o sea que es redondo y siempre en todas partes el alambre tiene lo mismo. No es así el alambre que conocemos. Normalmente las diferencias son pequeñas, así que como no estamos haciendo control, no nos hemos fijado, pero el alambre que manejamos normalmente tiene variaciones bastante grandes, más del 10%. En cambio, este se llama un alambre calibrado, de manera que todos tienen solamente el mismo diámetro. Aquí hay otros que son para medir interiores. También hay los supermicrómetros. Estos supermicrómetros se utilizan en una mesa y tienen una precisión más grande de los supermicrómetros, ¿no? Y puedes realizar una medición más precisa. Aquí, por ejemplo, se ve usando, está probando su micrómetro, lo está comprobando con aquí tiene una galga, ¿no? Y está midiendo cuánto mide su micrómetro, que tiene una precisión muy grande. Aquí tiene 50 divisiones, pero no son 50 divisiones, porque dentro de cada división hay 10, ¿no? El 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aquí entre el 44 y el 45 hay 10 divisiones. O sea que es mucho más preciso que los micrómetros que estamos viendo que pueden llegar hasta una micra. Estos micrómetros, supermicrómetros de laboratorio, sirven para hacer mediciones más precisas. Los micrómetros de exteriores, de interiores, para hilos, roscas de 3 contactos, centesimal, 001,
milesimal 0,001, 10 milesimal en milímetros en May. Entonces, que sean los de laboratorio, décimas de micra. Entonces, hasta ahí llega medición de ángulos. Sin embargo, nosotros vamos a ir a ver qué hay aquí en el cuadernillo. En el cuadernillo estamos todavía en cargas patrón, ¿no? Lo primero que vimos, y vemos que tenían, para acordarnos un poquito, que los primeros juegos de galgas tenían apenas 26 piezas porque costaba mucho hacer, o sea, el que fabricaba, tardaba mucho tiempo fabricando y costaban un montón de plata. Entonces no todo el mundo quería hacer las galgas que necesitaba. Entonces tenía la menor cantidad de piezas con las cuales se podía formar todo. Entonces hemos visto que en algunas series solamente tenía el 1, el 2, el 3 y el 6, y con esas hacía todo, ¿no? El 1 y el 2, con el 1 y el 2 hacía el 3, ¿no? Y tenía el 1, el 2 y el 3, me parece. De manera que con esos 3 y además el 6, podía ser el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el siguiente. Ya, entonces aquí, por ejemplo, para hacer una longitud, para calibrar una longitud de 25,399, habrá que comenzar primero en la serie de las milésimas, que tenían 10 galgas, tenían 101, 001, una y una micra, 1 y 2 micras, 1 y 3 micras, que eran las más precisas, y tomar la de 1 y 9 micras. Para el 9 centésimas había que tomar de la segunda serie, que era la serie de centésimas, había que tomar la 106 más la 103, ¿no? Y con eso ya teníamos 6 y 3, 9, teníamos el segundo dígito, las centésimas, y para las décimas teníamos que tomar la 1, el 1,3, había que mirar, yo no tengo las anteriores, pero ustedes pueden ver, había también en la serie de décimas, había 1,1, 1,2, 1,3, entonces toma la de 1,3, y con eso ya tiene 399 milésimas. Pero le falta el 25. Y para el 25, ¿cuánto ya tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 milímetros. O sea que le falta 21 todavía. Puede sacar la de los enteros, saca la de 1 milímetro. Con eso ya tiene 5. Y con eso además tenía que poner la de 20. O sea que en total hace 25.399. Y han visto cómo estas galgas que se juntan, los calibres prismáticos, de verdad son muy planos. El señor no trataba de juntarlo así uno contra el otro, los ponía girando, uno junto con el otro, y los sacaba también girando, porque no se pueden poner de otra manera, ¿no? Entonces no es cuento cuando uno dice que solamente se puede poner así, se puede sacar así. Y lo que sí, estos son para medir exteriores, ¿no? Todos estos ¿cómo se llaman? Todos los cuerpos que son paralelepípedos nos dan un paralelepípedo resultante. Sumando todas las alturas nos van a dar un paralelepípedo, y es para medir entre los dos extremos de la primera galga y la última. Entonces, sirve para medir exteriores. Pero cuando queremos medir interiores, este señor tenía dos galgas que se podían poner a los costados. Esas eran bien planas y más altas, de manera que se podía poner, de manera que quedaran sobrando para arriba. Entonces, ahí en ese espacio ya se podía medir interiores. Eso lo medía él con un alexómetro. Pero, por si acaso,
También las galgas que tenían un agujero para que se pudieran apretar con un tornillo de manera que no se separaran de ninguna manera, ni por casualidad. Ya, eso es entonces, ¿no? Para hacer buenas calibraciones, evitando partículas de polvo, pelusas, también una pequeña partícula de polvo puede desvirtuar una medición, porque si estamos midiendo en micras, estamos calibrando, entonces hay que limpiarlas. Con nuestro taller tiene que estar tan exento de esas cosas que no hay polvo, que no hay arena, que no hay granitos de arena, que no hay partículas de polvo, que no hay pelusas. Piensen que en lo que nosotros hacemos, lamentablemente en los talleres que visitamos, los talleres que van ustedes a visitar, no son así como estos. Lamentablemente son unas construcciones muy viejas que no están cerradas herméticamente. Entonces, lamentablemente, todos los equipos, después de un cierto tiempo, ya no son precisos porque se han gastado por el polvo y las pelusas que hay. No hay forma, si no hay una buena construcción, un buen taller donde se evite todas esas cosas, no hay forma de tener una buena maquinaria de equipo, ¿no? Eso se va desgastando, quiera uno que no, aunque las tapen todo el tiempo, no se puede evitar, ¿no? El desgaste debido al medio ambiente, al polvo que hay en el medio ambiente. Complemento. Uno de los materiales de ingeniería, especialmente en la construcción de máquinas y equipos, es el acero. Alrededor del 99% de las piezas son de algún tipo de acero. Los aceros, en su gran mayoría, se compran, ya sea en las acerías o de importadores al por mayor y menor, en forma de semiproductos, de formas. O sea que el que vende al por menor vende plancha, vende perfiles, etc. Entonces, eso se llaman semiproductos de formas y tamaños normalizados. O sea que las acerías fabrican solamente ciertos tamaños, no fabrican todos los tamaños. A pedido puede ser que sí, pero eso es mucho más caro. Lo que uno puede comprar aquí en los comercios son las que se fabrican normalizados, tamaños normalizados, provienen de la laminación. Entonces, todos estos semiproductos proceden de la laminación en caliente o la laminación en frío. Entonces, ahora queremos ver nosotros un excelente video de una planta siderúrgica en México, la fábrica de acero AMSA, Altos Hornos de México, Sociedad Anónima. Entonces, la vamos a mirar tratando de ver lo mejor que tengan, porque es muy bueno este. No sé si ha hecho. Ahí. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si está por ahí. Los Altos Hornos de México. Este es este de aquí. Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos.
Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, finos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF, la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad, recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor arrabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briqueta son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua. En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigas en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y 2 líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con 2 molinos reversibles que en una serie de pases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Edger reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero.
AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A las líneas de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar. Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas de combustión interna generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de fierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad de acero. Muy bien, muy bonito, ¿no? Es principal material de la ingeniería, entonces, para fabricar prácticamente de todo es el acero. Y esa es una gran planta. Otro que tiene plantas muy grandes para fabricar acero es Brasil, ¿no? Entonces, entre México y Brasil son los que mejores tienen. Después hay otros que también tienen, pero mucho menos. Argentina, unas plantas más antiguas, Chile, Perú, también tiene Venezuela, pero no ha hecho zumbar. Y ahora ya no funciona casi nada en Venezuela, lamentablemente. Todo lo que funcionaba con los relojes dejó de funcionar, lamentablemente. Aquí entonces hay algunas preguntas sobre el acero AMSA, para que ustedes las miren y contesten. Esa es la tercera tarea. También hay que anotar productos. ¿Qué productos fabrica AMSA? ¿Para quiénes? ¿Ya? Entonces, hagan una listita lo más completa que puedan de lo que se ve en
en el video, ¿no? Y de repente también pueden entrar a su página y ver qué cosas fabrica, etcétera. Pueden ser algo interesante, no que sea larguísimo tampoco, ni tampoco que me digan pam, 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 dos cositas y ya. Entonces algo intermedio que indique que ustedes han estado atendiendo el video y que de repente se han metido también a las páginas que tiene AMSA, ¿no? El tornillo micrométrico, ya sabemos, de 0,25, 25, 50, etcétera. Sistema inglés. Principio de medición es diferente al del calibrador, cuya precisión se consiguió tomando n-1 unidades de la regla principal y dividiéndolas en n divisiones de la reglilla. La diferencia de longitud entre ambas era 1 partido por n, que viene a ser la precisión del instrumento, ¿no? La diferencia entre una rayita y otra entre la escala principal y el nonio. Entonces, que su precisión venía a ser 1 partido por n. En el caso del micrómetro, se trata de una tuerca que avanza p milímetros cada vez que da una vuelta sobre un tornillo de paso p milímetros. La tuerca, a la que se le ha dado la forma de un cilindro hueco, se le ha llamado tambor, se ha dividido en n partes de vuelta. Para el caso de los instrumentos, en un sistema métrico, la unidad P es el medio milímetro, que corresponde a U, la unidad más pequeña de la regla principal, es decir, U es igual a P. Si se gira la tuerca solo una división, avanza P partido por N, donde N es el número de divisiones del tambor. O sea que la apreciación del tambor, la precisión que podemos sacarle al tambor, simplemente poniéndole hartas divisiones, 50 divisiones, por ejemplo, entonces es U partido por N. Hacemos 25 divisiones, U, que sería el paso del tambor, lo dividimos en 25 partes, que es una vuelta del tambor. Entonces, esto lo podemos jugar nosotros normalmente en un número que sea compatible con lo que se está haciendo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, 25, 50, puede ser. Pero que hagan 47 divisiones, claro, se puede, pero ¿qué serían? Entonces, normalmente es también 1 partido por n, donde n es el número de divisiones del tambor. La precisión mínima de este instrumento es 0,01, que corresponde a una unidad de medio milímetro, U igual medio milímetro arriba, y tambor de 50. Entonces, medio milímetro partido por 50 es lo mismo que 0,01. ¿No? Multiplicamos por 2, el medio se convierte en 1 y los 50 se convierten en 100. Un centésimo. Que es cuando menos el doble de preciso que el mejor pie de rey. El mejor pie de rey, con 50 divisiones en el nonio, solamente llega a 2 centésimos. Entonces este que es un micrómetro normalito, tiene el doble de precisión que ese pie de rey. En unidades inglesas, esta precisión mínima viene a ser un milésimo, décimo, centésimo, milésimo, un milésimo de pulgada. Ahora, si al instrumento, al micrómetro, se le añade un nonio, para lo cual se toman 9 divisiones del tambor y se dividen en 10 partes, a la precisión del tambor se le suma la precisión del nonio, del instrumento. Y la precisión del nonio va a ser también, esa sí que va a ser un partido por n, como hemos aprendido antes. Y donde U, pero va a ser la división del tambor, porque ese se mide contra el tambor. Entonces U es la distancia entre dos rayitas del tambor, que es la apreciación del tambor, y dividido por el número de rayitas del nonio, que suele ser 10. Con eso, la precisión del micrómetro en el sistema métrico llega a ser de 0,001 milímetros. Eso es una micra. O sea que con el sistema métrico, con un micrómetro con nonio, podemos llegar a medir en micras. Y no necesitamos lupa, nada. Y en la del instrumento del sistema inglés va a ser 0,0001 pulgadas.
décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. O sea, un 10 milésimo de pulgadas si es un micrómetro o no. Como se ve, con el tornillo micrométrico se consigue una precisión increíble sin necesidad de recurrir a lupas, ni a microscopios, ni otros recursos ópticos cuyo manejo en el taller sería inconveniente. O sea que ya no podríamos estar en el taller con nuestra lupita viendo, ¿no? Entonces sería un problema para la producción. Tarea 204, determinar cuál de los micrómetros de más arriba, estos dos, es más preciso, el métrico o el sistema inglés. Entonces, estos micrómetros de exteriores, ya sabemos que tiene su cerradura, tiene su freno, tiene su sismétrico, viene de medios milímetros, y esto tiene, se ve que tiene 45, 50 divisiones. O sea que este tiene un centésimo, 0,01. Y está en el rango de 0 a 25 milímetros. Cuando está cerrado, cerramos. Este tiene lectura digital más la lectura, como le llamamos a esta. Entonces tiene las dos lecturas. Tiene también su anillo excéntrico para fijarla en un lugar dado. Tiene todas las facilidades del digital. Se puede poner 0 en cualquier parte. Se puede cambiar de milímetros a pulgadas, etc. Y este entonces, medios milímetros y 50. Tiene un sujetador para ponerlo encima de la mesa o donde estemos midiendo. Si estamos dedicados a medir cuestiones, ¿no? De repente nos toca estar así, entonces podemos usar eso con el sujetador este de mesa, de manera que no necesitamos tenerlo con la mano y entonces no se calienta. Y podemos tener las dos manos libres para trabajar. Dispositivos como ese sujetador hace más cómoda la manipulación del instrumento, a la vez que evitan que el calor de las manos pueda hacer variar la precisión. Por este motivo es que todos los micrómetros de exteriores con herradura llevan un material aislante, previniendo el paso del calor. Miren aquí, puntas intercambiables, la serie 224, o sea, de este grande se pueden medir también cosas pequeñitas con estas puntas. Medición de exteriores. Y aquí tenemos para medición de interiores. ¿Sí? Un juego de puntas para medición de interiores. Tenemos nuestras pinzas también. ¿Sí? Hemos visto. Para mediciones de interiores, agujeros más grandes permiten usar varillas para ampliar el rango de medición. Para agujeros más pequeños, una pinza de sujeción hace más cómodas las mediciones y la lectura. Aquí se ve los trípodes, los que tienen 3 patas, micrómetro con 3 extremidades para asegurarse de estar midiendo el diámetro y no una cuerda. En los de 2 extremidades, ¿cómo se puede asegurar que está midiendo el diámetro? Tiene que estar vivo el ojo, el que mide. Detalle de un supermicrómetro de mesa. Aquí tiene los 2 sistemas también. 13,810 aquí. Tiene su sujetador para que no haya necesidad de estarlo sujetando. Aquí tiene su plástico. Y este que es solamente eléctrico, ¿no? Tiene pulgadas, o sea, milímetros desde 0,001, como si tuviera norio, y tiene además el 0,25, más no se puede abrir. Tiene su seguro para que no se mueva, tiene la perilla chica para no apretar de más la
la herradura. Este, que es uno que está dedicado, ¿en qué unidades está esto? ¿Alguien puede saber en qué unidades está? Y el tambor, ¿cuántas unidades, cuántas divisiones tiene? 22, 23, 24 y 25, que es el 0. Pues viene 1, 2, 3. Habrá que medir, habrá que ver en qué está este Starlet, pero dedicado solamente a medir profundidades. Aquí uno tiene dos extremidades para medir también, por ejemplo, para medir fresas. Posee un diseño que forma una letra B y cuenta con un contacto y ángulo prismático. Entonces está todo calculado para que haya una corrección normalizada. Micrómetro exterior con 3 contactos. Aquí está esto que hemos visto de colores, ¿no? Entonces, este es el moño que tiene 2, 4, 6, 8, 10. 10 divisiones. Entonces han tomado 9 divisiones del tambor. Entonces U es la precisión del tambor es U para este nodo. Porque han tomado 9 y lo han dividido en 10 partes. Entonces aquí habrá que ver cuando estamos midiendo cuál es lo que coincide. Aquí se ve que coincide el 3. El 4 está pasado, el 2 falta pasar, el 3 está justo, el 4 pasó, el 5 también. Micrómetro con precisión de 0,01 o una micrómetro. Para terminar el cuadernillo, los micrómetros, el link de video para ejercitar la lectura. Tenemos todavía nuestros 10 minutos. Vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir. ¿Cuál es este de aquí? Vamos a ver qué tiene el Senati para nosotros. Echamos a andar. Ya, joven. Hay una práctica también, proponiendo una serie de ejercicios que el instructor planteará al participante para su reconocimiento y lectura. Échale. Existen micrómetros especializados para medir roscas como este, con topes intercambiables de acuerdo a la dimensión y al tamaño de la rosca. Los topes se presentan aparte y se pueden cambiar en cualquier momento. Aquí tenemos los topes intercambiables, tanto para milímetros como para pulgadas. Acá tenemos otro micrómetro especializado para la verificación de dientes de las ruedas dentadas. Se llama micrómetro de plato. Acá hay otro modelo, micrómetro Tribord, especializado para la medición de interiores, con 3 topes de medición. 1, 2, 3. Se presentan en un kit acompañados de una extensión y anillos patrones para su regulación. Acá tenemos otro modelo para medir interiores con 2 topes de medición. La medición se realiza introduciendo estos pequeños topes en el agujero o en el canal. Otro modelo especializado para medir profundidades. La medición con este micrómetro se realiza desde esta superficie hasta el extremo de esta varilla. La lectura se hace en esta zona. La lectura en estos instrumentos
se pueden realizar de forma analógica, interpretando los indicadores de su escala. También se pueden realizar las lecturas en forma digital. Los micrómetros se presentan en el mercado en rangos de 25 en 25 milímetros, siendo el más pequeño desde 0 y cuando se abre totalmente 25 milímetros. Luego sigue uno que comienza en 25 milímetros y cuando se abre totalmente 50. Luego de 50 a 75, de 75 a 100 y así sucesivamente. A partir de los micrómetros de 25 a 50 milímetros, estos vienen provistos de una barra patrón. Sirve para su regulación y ceraje. Esta regulación se realiza con una llave como esta, que se llama llave de gancho. Para su mejor empleo y manipulación es conveniente conocer las partes principales de este instrumento. Para ello, hemos desmontado parcialmente el instrumento para indicar sus partes interiores. Internamente, el instrumento cuenta con una tuerca en forma de anillo que le sirve para la regulación del juego que se podría presentar entre su husillo roscado y la rosca en la que ingresa. El husillo roscado forma parte del tope de medición y se encuentra aquí en este extremo. El husillo roscado acopla en el instrumento de esta manera. Va ingresando en el agujero. Externamente, las partes principales del instrumento son el tope fijo, que se llama así porque está permanentemente en ese lugar y no se mueve. El tope móvil, también llamado husillo. Ambos topes tienen los extremos pastillas de metal duro que se encuentran soldadas, resistentes al desgaste. El sistema de bloqueo, el cuerpo y la placa protectora, indicando el rango y la resolución del instrumento. Se llaman placas protectoras porque evitan de que la temperatura del cuerpo le llegue al instrumento, lo que produciría una dilatación del instrumento y como consecuencia errores de medición. El cilindro, que contiene las escalas en milímetros y en medios milímetros. El tambor, que también tiene una escala en centésimas de milímetro. El embrague, que controla el torque de medición. Los instrumentos digitales cuentan con los mismos componentes, solo que a estos se le ha añadido una pantalla de cristal líquido y unos botones de control. Se enciende presionando el botón rojo y luego se selecciona el tipo de medición, milímetros o pulgadas. Girando el embrague empezamos a tener lecturas. En cualquier posición se puede obtener el cero, presionando la tecla 0. Se le llama cero flotante o cero electrónico. A partir de este cero podemos obtener medidas positivas o medidas negativas. La tecla Hold sirve para hacer una retención de medida. Por ejemplo, así. Presionamos. A pesar de que giramos el tambor, la lectura en la pantalla queda congelada o retenida. Un paso importante en la medición con el micrómetro es saber efectuar la lectura. La lectura la hemos descompuesto en tres partes.
y la vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de medir, hay que asegurarse de que el bloqueador no esté trabado, liberándolo. Luego, operando por el embrague, abrimos los topes de medición y verificamos que ambos topes estén limpios. Eso lo hacemos introduciendo un papel entre ambos topes y cerrándolo hasta hacer el contacto. Luego tiramos del papel en línea recta y verificamos que no se hayan producido manchas. El siguiente paso es cerrar totalmente el instrumento, verificando de que ambos topes tengan un contacto uniforme. El cero del tambor coincida con la línea de lectura. De no suceder esto, hacemos una regulación en el instrumento empleando la llave de gancho. La lectura con este instrumento se realiza en 3 partes. La primera parte de la lectura en el cilindro. Se cuentan los milímetros completos entre el cero del cilindro y el borde del tambor, en la escala que está sobre la línea de lectura. La segunda parte de la lectura también en el cilindro, en la escala que está debajo de la línea de lectura. Si se observa la línea del medio milímetro a la derecha de la primera lectura, solo en ese caso se considera 0,50. En caso contrario, consideramos 0,0. La tercera parte de la lectura en el tambor. En la escala vertical observamos cuál de las líneas de centésimas coincide con la línea de lectura. Cuando la línea de centésima no coincide con la línea de lectura, por estimación podemos leer hasta milésimas de milímetro. Finalmente se suman las 3 lecturas y esa será la medida que se ha obtenido. Medición con lectura completa, milímetros completos, sin fracción o decimal. Me valga de 8,5. Exacto. Medición con medio milímetro completo. Medición con medio milímetro y centésimas. 8,37. Medición con medio milímetros, centésimas y milésimas, por estimación. La medición se realiza introduciendo el objeto a medir entre ambos topes de medición, operando por el embrague, cerramos los topes hasta que estos hagan contacto en la pieza. Luego exigimos al embrague de 3 a 5 veces, efectuamos la lectura. Después de efectuada la medida, hay que volver a abrir los topes para poder retirar el objeto. Eso, ¿cuánto mide? 2,57, 5. 2,57, 5, 1, no, 1,5 más. 1,5, 1,55, 1,56, 1,57, 5. 1,57, 5. Vamos a ver. No dice. Aquí, ¿cuánto tenemos? Tenemos 22 sin medio. 22,0 más, estos son centésimos, ¿no? 15, 16, 17,6. Dice que hay que leer aquí las milésimas todavía. Entonces sería 22,176. 22,176. Ahí, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería aquí? ¿Hay 3? ¿2,5 o 3? Está justo pasando, se ve la rayita del 3, y además se ha pasado el 0. Se pasó el 0 con 1, casi con 1. Entonces, 3,08. 3,08.
0,8. ¿No? Es más de 3. Y sabemos que es más de 3 porque el 0 ya pasó la línea de fiel. Ahí 5, pero no llega al medio, parece que hubiera llegado al medio, pero cuando si llega al medio ya va a ser más de 50, estos 50 que es medio. Entonces, si fuera más del medio, habría pasado los 50. Entonces, 5 milímetros con 47, 5, 47, 5. ¿No? 5,475. Esa. Aquí tenemos 20, son 5, 10, 15, 20, 25. ¿No? 25 y ¿cuánto más? Apenas se ha pasado el 25, 25, 13, 4. 25, 13, 4. A ver si pueden. ¿Cuánto? Aquí sería 5 más media, 5,5, 5,75, 5,76, 5. ¿No? Porque el sumarle a las 5, 5,77, 5,76, 5. Entonces, estos instrumentos también se pueden leer como hemos aprendido nosotros. La lectura es igual a A más B por la apreciación del tambor. También se puede leer así. Y también se puede leer si es el instrumento que siempre utilizamos. Ya sabemos que estos son medios milímetros y sabemos que esto es un centésimo. 25 centésimos, 30, 35. Y la vuelta entera es un medio milímetro. Entonces esto sería aquí 2, 4. 4 y está avanzando 4,26, 6. 4,26, 6. Ese 2,23, 22, 4. 2,22, 4. Ese 6, apenas ha aparecido 6, 6,058. 6,058. Ese todavía no llega al 0, o sea que no es 11, es 10, 90, y eso hay que sumar el 50, es 75, más 4, 9, 95, 96, 97 exacto. 10, 97. Si llega hasta este 0, van a ser 11. Y 3,5, 3,6, 3,65, 2, 3,652. Este 5, 6 llegó al medio y no llegó al medio. Si llega al medio va a pasar el 0. Entonces este 6, 44, 7. Esa lectura de milésimas es medio chamullo, ¿no? No es muy precisa porque en medio se puede leer, pero más no. Aquí, por ejemplo, 7 está entre 7 o 7 y medio. Tampoco no ha llegado al medio porque tiene que llegar al 0 para que sea más de medio. Entonces este está 7, 47 exactos. O 47, 1, no sabe. Aquí sería 10, 13, 13,5. Se pasó el 13,5
más 3, 13,8. 13,83, 6. 84, 85 sería, ¿no? 83, 6. 13, 83, 6. Ese 8,24. Exacto. Ese 7, 9, 9,5. Apareció el 9,5 y pasó 9,6, 9,6, 3, casi 3, 2,9, 9,6, 2,9. Este 7, 16, ese 11, 79, ese 7, 85, etc. ¿Eso cuánto es? Es más de medio milímetro. No llega a ser 1, pero es 50 más 40, 92. Cuando llega a 0 va a ser 1 milímetro. Entonces esto es 50, 0,5 más 40. Entonces 0,92. En todo caso, en el examen no tiene por qué leer así, pueden leer con la forma, no equivocarse. La medición de las roscas se realiza, por ejemplo, de esta manera. Se introduce el elemento roscado entre ambos topes de medición, procurando ubicar entre un hilo y un vacío. Y luego se cierra, atrapando el objeto con los topes, empleando el embrague. La lectura se realiza en esta zona. Ahora vamos a mostrar el empleo de otro tipo de micrómetro. Este instrumento se llama micrómetro de plato o de platillo y sirve para verificar ruedas dentadas. Se le llama así por los platos con que terminan sus topes de medición. Se emplea de la siguiente manera. Con este instrumento podemos medir la distancia entre dientes introduciendo una cantidad de dientes entre los platos de medición y efectuar la lectura. Después de emplearlo, hay que limpiar el sudor de nuestras manos que se puede haber impregnado en el instrumento de esta manera. Lo cerramos un poco sin llegarlo a cerrar totalmente y luego lo guardamos en su estuche. Si está seguro que el instrumento lo va a utilizar al día siguiente, suficiente con limpiarlo. De no ser así, habrá que protegerlo con algún lubricante, aceite, grasa o vaselina neutra. Jóvenes, terminamos con esto entonces hoy día. Hemos hecho bastante, hemos visto el micrómetro y hemos visto además un video muy